se mire, todo depende. Día 132 de nuestro diario y hoy el título, Depende. Depende. Y como dice la canción, todo depende de según cómo se mire. Y es que es verdad que en este mundo que vivimos, donde el relativismo y todo es relativo, donde no hay una verdad absoluta, donde todo depende de cómo se mire, de quién seas, de lo que me interese, de lo que convenga. Y es verdad que hay cosas que son muy relativas, pero vamos a ver que el Señor, nos vamos a encontrar con un evangelio que hemos visto hace poco, pero bueno, por algo el Señor nos lo quiere poner otra vez, será que nos hace falta. Del evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Dejamos el libro aquí a un ladito. Y hoy que hemos querido coger este título de Depende, porque dentro de la parábola, que bueno, ya el Señor pues ya lo explica, ¿no? Qué significa cada uno de los lugares donde cae la semilla y el fruto que produce y lo que sucede. Hay dos cosas que son como el hilo conductor o que están de fondo en esta parábola. Es verdad que generalmente pues ponemos el énfasis en el tipo de tierra o en el lugar de la caída. Pero vamos a poner un énfasis en una cosa que es muy importante. Y es que la semilla tiene todo el poder de convertirse en un árbol. Pero depende del lugar y de las condiciones. Muchas veces, no sé vosotros si habéis escuchado, como cura me ha tocado escucharlo muchísimas veces, de gente que abandona la fe porque dice, es que esto no sirve para nada. ¿No sirve? Y a uno le dan ganas de decir, no te sirve a ti, o tú no sirves para esto, o tú no quieres servir para esto, porque es verdad que esta semilla tiene todo el poder. Ahora, que en ti no dé fruto, yo no puedo decir que la semilla no sirve para nada. La semilla no sirve para nada si la tierra está en todas las condiciones y reúne todas las condiciones, y si ahí la semilla no da fruto, entonces con motivo podemos decir la semilla no sirve para nada. Pero cuando ha sido al revés, hay mucha gente que abandona la fe sin haberse metido en ella directamente diciendo esto no sirve para nada. Digo que muchas veces escuchar esto me araña los tímpanos porque los que hemos experimentado que Jesucristo ha cambiado nuestra vida, que su palabra tiene poder de transformarte internamente, ahí es cuando yo digo, a mí no me venda la burra, o sea, a mí no me digas que esto no sirve, que esta semilla es cierto que en mi vida ha dado un fruto y está haciendo una obra, pero también es cierto que he experimentado que muchas veces no ha dado fruto, pero no por la palabra, sino por mí. Es como el que no sabe encender un coche y dice que el coche está roto, como el que no sabe utilizar un ordenador y dice que la culpa es del ordenador. Y muchas personas, pues eso es lo que decía, dejan la fe pensando que la culpa es de la semilla. Nosotros muchas veces necesitamos dar este testimonio de que la semilla tiene todo el poder. Cuando damos testimonio de nuestra fe, muchas veces nos ponemos a nosotros en el centro, ¿no? Y es necesario poner en el centro al que es la semilla, al que entrando en tu vida tiene poder de transformarla. Y ahí sí es donde eso, una vez cae, hay que ayudar, digamos, la evangelización, ¿qué es? Tirar la semilla e intentar convertir ese camino con el arado en una tierra buena, quitar la maleza, darle tierra a lo que no tiene profundidad, porque todo lo que sucede según caiga, pues lo hemos escuchado en el Evangelio. Si hay alguien que no escuchó, la verdad es que la parábola del sembrador le hemos dado caña entre el programa semanal, el Evangelio del domingo que corresponde, pues hoy nos lo vuelve a plantear el Señor. El Señor dice, o sea, esto es como cuando se nos corta la llamada con el móvil, yo creo que todos hacemos el mismo gesto, estamos con el teléfono, se nos corta la llamada y lo primero que hacemos es mirar a ver si tengo cobertura. Y cuando tenemos cobertura y retomamos la llamada, decimos, yo tengo cobertura, se te habrá ido a ti. Lo mismo, cuando mi vida de fe no va bien,
¿Qué manía tenemos en echarle la culpa al Señor? Bueno, al Señor, vamos a enseñarle a que lo tenemos en el sagrario ahí, ¿no? ¿Qué manía tenemos de echarle la culpa a Él como si Él fuera el que se ha quedado sin cobertura? Dios se quedaría con el teléfono diciendo, perdona, el que está sin cobertura eres tú. Y ahí es donde está esta segunda parte de la parábola del sembrador. ¿Por qué perdemos la cobertura? ¿Por qué no da fruto en mi vida la palabra que se siembra, bueno, en mi vida, bueno, en la vida de la gente, pero vamos a empezar a mirarnos nosotros, ¿no? Bueno, la semilla que cae en el camino, dice que el que no la entiende, viene el maligno y se la roba, ¿no? Y es que hay una cosa que es cierto, hay muchas cosas de la palabra de Dios, y cuando hablo de palabra de Dios, no me refiero, solamente a esta palabra, sino a la palabra de aquí, pero también a la palabra de la calle, a lo que vivimos en nuestra vida, ¿no? No lo entiendo, y como no lo entiendo, queda fuera de mí, no lo acojo. Y cuando no la acojo, la palabra que no entra a la tierra, la semilla que no entra a la tierra, viene el pajarito y se la lleva. Lo mismo, todo lo que yo no acoja, el maligno me lo quitará. Por eso entendéis que la Virgen María guardaba todas las cosas en su corazón, ¿no? Es verdad que a veces no entra porque no lo entiendo, a veces no entra porque estoy endurecido, como hablábamos el otro día, ¿no? El camino, como lo pisa tanta gente, pues se endurece y no entra nada, ¿no? El que le falta la perseverancia, dice que es como el que cae entre piedras, no tiene profundidad, ¿no? Hablábamos el otro día de la perseverancia, podemos añadir de la profundidad, ¿no? La profundidad de fe, o yo me quedo en la fe en la superficie, en mi vida, ¿no? Con que Dios me cambie externamente, ¿no? La situación, o que Dios entre en mi vida. Muchas veces a Dios lo tratamos, yo digo que como a la suegra, ¿no? Perdón, llevábamos 132 y no había salido la suegra en los vídeos, ¿no? Lo tratamos como a la suegra, que entre en mi casa, yo la atiendo, pero que se vaya a la suya, ¿no? Pero que Dios entre en profundidad de mi vida y que entre a todas las dimensiones de mi vida, a mi vida económica, a mi vida de estudio, de trabajo, a mi vida sexual, a mi vida afectiva, a mi vida familiar, a la forma como estoy educando, a la forma como me divierto, en fin, toda mi vida. Por eso, si cae solamente en piedras, se queda en la superficie, superficiales en la fe, ¿no? Los abrojos, los afanes de la vida, ¿no? Eso es muy fácil, no tenemos tiempo, tenemos miles de cosas que hacer, hasta que cae en la tierra buena. Y es necesario, para que se dé el fruto de la fe, es necesario que haya una semilla, también que esté la tierra preparada, arada, rota, ¿no? Muchas veces la tierra tiene que romperse. No sé si habéis visto el azadón, tiene esa misión. El azadón tiene la misión de coger los terrones de tierra y romperlos y que se deshaga. Y lo mismo que se trabaja la tierra, pues Dios tiene que trabajar nuestra vida, ¿no? Que esté el humus, el estiércol, a veces que es desagradable, pero tiene que estar, tiene que estar. Y quiero terminar hoy, pues como todo depende de en qué situación estemos, pues es verdad. Todo depende de si estoy endurecido, pero no podemos olvidar, ¿no? Si estoy endurecido, si soy superficial, si los afanes de la vida me comen o si soy tierra buena, en estas 4 situaciones. Pero hay una cosa que es fundamental, la semilla. Y la palabra hoy nos invita, pues, a sembrar. Recordábamos en el otro vídeo que los sembradores tiraban a manojos, ¿no? Así tirando a puñados la semilla, no van semillita a semillita. Y es una forma de evangelizar. Muchas veces tenemos que ser católicos sin vergüenza, o sea, tirando la semilla. Hubo alguien que se convirtió y hablaba de Cristo a todo el mundo y alguien le dijo, dice, ya, ¿qué quieres, que me convierta o qué? Y se le queda el otro mirando y le dice, claro que quiero que te conviertas. Si yo encontré a Jesucristo y es como si me gano el gordo de la lotería, ¿cómo no voy a querer que tú lo tengas? Pues estamos llamados a ser católicos sin vergüenza, o sea, no sin educación, que es diferente. Sin vergüenza, simplemente no tener miedo ni vergüenza de manifestar lo que creo, ¿no? Como un muchacho que llegaba tarde a las clases, ¿no? Porque venía de misa, ¿no? Y le dicen los compañeros, ¿tú de dónde vienes corriendo? Dice, yo de misa. Dice, ¿pero tú vas a misa? Y dice, yo, claro, tú no. Y la gente se queda, dice, yo sí voy a misa. Ay, ¿qué haces en misa? Y dice, rezar por ti. O sea, con ese mismo desparpajo estamos llamados a sembrar y a tirar la semilla, pues, por todas partes, ¿no? Sabiendo que depende de cómo esté la persona, pero hay una cosa que es cierto, si no hay semilla, nunca dará fruto. Dependerá de cómo caiga, pero si no hay semilla, no hay fruto. Y ese sembrador es el Señor, pero también el Señor nos llama a cada uno de nosotros a sembrar. Así que bueno, seguimos esperando vuestros vídeos. A los que habéis preguntado, que a lo mejor no habéis escuchado desde los primeros que empezamos a anunciar esto,
todos los que queráis, podéis grabar un vídeo cortito, ¿vale? Simplemente diciendo si te ha ayudado en algo todo este diario, ¿no?, de confinamiento y desconfinamiento, en qué te ha ayudado, qué te ha servido, ¿no?, para tu vida de fe. Y los que queráis, os grabáis, nos lo hacéis llegar al número de WhatsApp que aparece por aquí y, bueno, ya haremos un compilatorio y lo compartiremos todos juntos. Así que, bueno, hasta mañana y vaya usted con Dios. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda. Sumando X, logramos un mundo mejor.